Hoy vamos a ver una característica que nos provee Azure Active Directory, que es el acceso condicional. ¿A qué se refiere con este acceso condicional? Básicamente es que nosotros podamos tomar decisiones y aplicar directivas en cuanto a, por ejemplo, el inicio de sesión del usuario. ¿Qué va a pasar con esta parte? Nosotros debemos de tener principalmente pues una señal, en este caso es el inicio de sesión de un usuario, por ejemplo. La decisión es permitir, denegar, revisar, por ejemplo, hacer alguna condición, y el cumplimiento, que es si cumple con ciertas características como por ejemplo Azure Multifactor Authentication, o a lo mejor el cumplimiento de acuerdo a una ubicación. Ese es un ejemplo. ¿A partir de qué licencia vamos a tener esta característica? Vamos a tenerlo a partir de la licencia de Azure Active Directory Premium P1. ¿Qué vamos a hacer con esta solución? Nosotros vamos a evaluar a un usuario, en este caso en esta demo. Vamos a ir a la parte que indica Azure Active Directory. Vamos a ir a la parte que indica Security. Una vez dentro, vamos a ir a la parte que indica Conditional Access. Una vez aquí, nosotros vamos a poder implementar políticas. Estas políticas de cumplimiento se van a basar en ciertas reglas. En una regla de, por ejemplo, si el usuario tiene esto, pues pasa esto. Pero si el usuario no se encuentra en esta ubicación, pues pasa esto. Es un ejemplo. Vamos a hacer ahora una política para que puedan entender a qué me estoy refiriendo. Vamos a dar clic sobre Policies, New Policy, crear nueva política. Vamos a colocar aquí política A. Una vez que ya tenemos la política A, vamos a elegir a qué usuarios van a aplicarse estas políticas. En este caso, los usuarios que tengo aquí son el usuario 4 y el usuario 5. Vamos entonces a copiar al usuario. Vamos a decirle que solamente por el momento aplique a este usuario. Vamos a elegir hacia qué usuario vamos a estar incluyendo en la política. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos la inclusión a todos los usuarios, a usuarios seleccionados o a un grupo en específico. En este caso yo selecciono usuarios seleccionados, le selecciono usuarios, selecciono por ejemplo el usuario número 4 y seleccionar. Por el momento lo voy a dejar así. Vamos a ir a la aplicación, es decir, la acción. En este caso, hacia qué aplicación voy a estar haciendo o realizando el acceso, el control de acceso para esta aplicación en específico. Puede ser a todas las aplicaciones o aplicaciones seleccionadas, tanto como incluir estas o excluirlas. Vamos a seleccionar Select Apps, seleccionamos Microsoft, Azure, y vamos a seleccionar el portal de Microsoft Azure, que es portal.azure.com. Vamos a seleccionarlo. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando el usuario A quiere ingresar a esta aplicación que es Microsoft Azure Management, la condición es que, por ejemplo, el usuario puede estar en riesgo. Si el usuario está en riesgo, pues vamos a especificarlo aquí. También tenemos cuando el usuario tiene un inicio de sesión riesgoso. Vamos a hablar más adelante sobre estas características. Cuando el usuario cuenta con algún dispositivo, en este caso, por ejemplo, Android, Windows, iOS, por ejemplo, Linux. Cuando el usuario accede a través de alguna ubicación. Cuando el usuario, por ejemplo, accede con esas aplicaciones, en este caso el navegador, o algún dispositivo. En este caso vamos a dejarlo tal cual y vamos a decirle cuál es el control de acceso que vamos a nosotros a garantizar con este usuario. En este caso yo voy a permitir cuando el usuario número 4 intente acceder a portal.azure.com. ¿Qué va a pasar? En este caso vamos a garantizarle el acceso, pero para garantizarle el acceso yo voy a requerir que el usuario tenga Azure Multifactor Authentication.
Recordemos que Azure Multifactor Authentication podemos gestionarlo a través de este portal. ¿Qué pasa aquí? Nosotros seleccionamos el usuario número 4 y vemos que actualmente tiene deshabilitada esta opción. Entonces, pues el usuario, vamos a iniciar sesión con el usuario. Vamos a iniciar la sesión. Vemos que el usuario inicia normalmente. Quiere decir que el usuario tiene el acceso a portal.azure.com sin problemas. No se le solicita ningún inicio de sesión, no se le solicita algo adicional. Vamos a cerrar la sesión y vamos a devolvernos hacia la consola. El usuario actualmente está deshabilitado para Multifactor Authentication. Volviendo al acceso condicional, vamos a garantizarle el acceso solamente pues si el usuario tiene esta parte. Vamos a requerir que el usuario pues tenga Azure Multifactor Authentication. Pero por ejemplo también podemos hacer que el usuario esté esté iniciando la sesión con un dispositivo unido a un Active Directory, por ejemplo, entre otras. Ahora seleccionamos la sesión. Vamos a decirle Select. Vamos a decirle Select. Y aquí lo que puedo hacer son más condiciones basados en controles que nosotros vamos a estar especificando aquí. Ahora, vamos a decirle OK. Pero como vemos tenemos también la posibilidad de estar evaluando la política en la parte que dice Report Only. Report Only solamente significa que el usuario va a estar, digamos, entrando en esa política, aplicándosele esa política, pero solamente como un reporte. No necesariamente se le va a aplicar. Vamos a colocar OK. Ahora vamos a iniciar la sesión con el usuario número 4. Colocamos la contraseña. Muy bien. Como vemos, el usuario para entrar necesita aprobar y utilizar Azure Multifactor Authentication. Esto pasa porque nosotros, a través de la política A, le estamos diciendo que cuando el usuario trate de iniciar la sesión en la aplicación de Azure Management, necesita cumplir con la condición de requerir Azure Multifactor Authentication. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una ubicación y necesitamos que pues excluya esta ubicación? Vamos a ver qué más podemos hacer. Nosotros podemos, por ejemplo, colocar una ubicación. Cuando el usuario inicie la sesión en esa ubicación, que se le omita pedirle el Azure Multifactor Authentication. ¿Qué va a pasar en esta parte? Vamos a ir aquí. Vamos a eliminar esta parte y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a irnos al rango de IPs. Vamos a colocar un rango de IPs. Vamos a decirle que esta es mi casa. Vamos a decirle que es la IP. Vamos a marcarlo como autorizada. Vamos a darle crear. ¿Y qué va a pasar aquí? Cuando el usuario inicie la sesión desde esta ubicación, que nosotros omitamos la política. Vamos a Policies, política A. Seleccionamos el usuario. La condición es que cuando el usuario desde la ubicación de mi casa excluya el MFA. Vamos a indicarle configurar en Yes y guardar. Vamos a tratar de iniciar la sesión de nuevo. A ver si esta vez nos pide el MFA. Como vemos, actualmente no se nos solicitó el Multifactor Authentication porque estoy a través de esta ubicación. Eso pasa porque nosotros en la política estamos excluyendo esta ubicación. Nos vamos a la parte que dice condiciones. Hay una exclusión para una ubicación. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos usuarios y grupos? Vamos a irnos a usuarios, grupos. Vamos a generar un grupo.
nuevo grupo, grupo A, que pertenezca al usuario número 4. Y vamos a crear el grupo B, donde va a pertenecer el usuario número 5. Muy bien, vamos a editar esta política. Vamos a indicarle cuando la condición pertenezca a usuarios y grupos. Seleccionamos remover, seleccionamos el grupo A. ¿Qué va a pasar cuando los usuarios del grupo A inicien sesión en el portal de Microsoft Azure? Se les solicite Multifactor Authentication, que es la condición. Vamos a eliminar esta parte. Vamos a decirle no. Y que, por ejemplo, a los usuarios del grupo B vamos a excluirlos de solicitarles el MFA, donde el usuario número 5 pertenece al grupo B. ¿Qué va a pasar cuando el usuario número 5 trate de iniciar la sesión en el portal de Azure? Vamos a iniciar la sesión. Vamos a colocar la contraseña. Al usuario número 5 no se le solicita el MFA porque pertenece al grupo B. Eso pasó porque hicimos aquí la combinación de las políticas, tanto para el usuario en el grupo A como el usuario en el grupo B. Ahora, vamos a ver aquí otra característica. Vamos a eliminar esta política, vamos a decirle eliminar. Vamos a cerrar la sesión en los dos usuarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el usuario número 4 o 5 pertenecen a dos políticas diferentes? Vamos a crear una política. Vamos a decirle política número 2. El usuario número 5 cuando el usuario inicie la sesión en el portal de Azure. ¿Qué va a pasar? Vamos nosotros a garantizar el acceso, pero requiriendo el MFA. Vamos a indicarle OK. Vamos a crear una nueva política. Política 3. Para el mismo usuario, que es el usuario 5. Seleccionar usuario. Seleccionamos el usuario 5. Cuando el usuario inicie la sesión en el portal de Azure, vamos a garantizarle el acceso bloquearle el acceso a este usuario y generamos la política. Como vemos, tenemos al mismo usuario en dos políticas diferentes. Uno garantizarle el acceso y el otro denegarle el acceso. ¿Qué va a pasar con este usuario? Vamos a verlo aquí con el usuario número 5.
¿Y qué va a pasar con este usuario? Simplemente no va a tener acceso. Esto es porque al combinarse dos políticas, estas políticas no son, por ejemplo, cumplidas en un cierto orden, sino que es el más restrictivo se cumple y el menor restrictivo pues no se cumple. En este caso, como la política está diciendo que se le está denegando el acceso al usuario número 5, se está aplicando la política. Esto pasa porque pues al combinarse varias políticas se toma en cuenta la que es más restrictiva.